encuentra de mayor sensibilidad visual. Dentro de este esquema vamos a observar que hay un área ciega, donde no hay sensibilidad. A esto denominamos la mancha ciega. Cuando estemos hablando en campo visual acerca de este área ciega, vamos a denominarlo la mancha ciega, que se corresponde con la salida del nervio óptico, con la papila óptica. ¿Listo? Pero no podemos indicar en un campo visual que estamos viendo la papila óptica. Eso no sería adecuado. Siempre cuando nos referimos a este área ciega, denominamos la mancha ciega. Y a medida que se va haciendo periférica, vamos a observar que la sensibilidad visual también va disminuyendo, ¿no? Entonces, mientras más periférico, la sensibilidad visual reduce. Esta es la prueba de confrontación. Es una prueba monocular, es decir, que el paciente tiene que taparse el otro ojo que no estamos examinando. Uno de los principios fundamentales es que nosotros le demos un punto de fijación al paciente. Vamos a presentar un estímulo en los 4 cuadrantes del campo visual. ¿Cuáles son esos 4 cuadrantes? Tenemos cuadrantes nasales y temporales. Nasal superior, nasal inferior. Temporal superior, temporal inferior. Esos son los 4 cuadrantes. Anteriormente a una campimetría computarizada se realizaba una perimetría manual cinética, pero la desventaja en este tipo de estudio era que nosotros teníamos que demorar bastante tiempo. Pero la ventaja era que podríamos ampliar prácticamente y poder explorar amplias zonas de nuestro campo visual. Después tuvimos a la perimetría manual estática, donde este estímulo que nosotros teníamos para evaluar el campo visual sí podía reproducirse, pero la desventaja es que se demoraba bastante en hacer estos estudios. Este es el representante de este tipo de perimetría que se denomina el perímetro manual de Kolb. Hoy por hoy estas dos máquinas están en desuso. Han sido reemplazados por la perimetría computarizada. La perimetría computarizada consigue una estandarización. Además, nos permite evaluar con sus diferentes programas y estrategias bastantes zonas del campo visual. Podemos evaluar todo el campo visual con una estrategia que se denomina umbral completo, como también podemos evaluar 10 grados de nuestro campo visual, que vendría a ser la zona macular y la zona fovea. Es decir, que tenemos bastantes opciones para evaluar un campo visual con una perimetría computarizada. Dentro de la máquina tiene un punto de fijación, es un punto amarillo. La paciente está observando todo el tiempo ese punto y alrededor aparecen unos estímulos luminosos. Estos estímulos luminosos pueden ser de 5 diferentes tamaños. Tenemos el tamaño más grande, que es el tamaño tipo 5, ¿no? El tamaño 5, hasta el 0. El que usamos frecuentemente es el de tipo 3. En cuanto a la impresión de los resultados, tenemos que evaluar primeramente el programa que se utilizó en el estudio. En este caso hemos usado un central 30 grados. ¿No? Hemos evaluado 30 grados centrales de nuestro campo visual. El estímulo que se usó es un estímulo 3 blanco. Puede haber otros colores como el azul y como el rojo. Es importante que los datos del paciente estén escritos correctamente, en especial la fecha de nacimiento, ya que la máquina va a comparar estos resultados del paciente con otros pacientes de la misma edad y del mismo sexo. Nos da un dato comparativo. El tiempo. En este caso han usado 12 minutos 30 segundos para realizar este estudio. El tiempo siempre depende del programa que nosotros realicemos, de la estrategia que escojamos y también del paciente. Si el paciente es colaborador o no colaborador. Depende de si es colaborador, por ejemplo, vamos a tardar menos. Si es un paciente que no colabora y necesita más descanso, entonces tardamos mucho. Lo mínimo que podemos tardar es 1 minuto 50 segundos
y lo máximo hasta 15-30 minutos. ¿Cómo podemos saber si un estudio está bien hecho? En este caso recurrimos a los índices de fiabilidad. Los índices de fiabilidad van a ser aquellos índices que nos indican si la prueba ha sido realizada correctamente. Y de acuerdo a esos índices nosotros podemos interpretar el estudio, ¿cierto? El primer índice es la pérdida de fijación. Estos pacientes no están viendo el punto de fijación que les indicamos al principio del estudio. Es decir, hay constante movimiento de la mirada. Por lo tanto, se acumulan estas pérdidas de fijación. ¿Cuánto es lo máximo? Hasta 20. 20 es lo máximo de pérdidas de fijación que se puede aceptar en un estudio. Si sobrepasa este número, debemos repetir la prueba hasta que sea menor a 20. Otro índice son los falsos positivos. En el proceso del estudio, el paciente tiene que apretar un botón a medida que vayan apareciendo los estímulos. Por cada estímulo que vea, tiene que apretar ese botón, solo una vez, ¿no? Pero hay pacientes que no ven estos estímulos, pero están apretando todo el tiempo, ¿no? Es decir, que son pacientes que van a tener los errores falsos positivos, van a acumular más errores falsos positivos. A estos pacientes se los denomina gatillo alegre, porque van apretando todo el tiempo, aunque vean, aunque no lo vean, vean o no vean el estímulo. Gatillo alegre. Gatillo alegre. Tenemos los errores falsos negativos, que es todo lo contrario. Es decir, que el paciente logra ver el estímulo, pero no aprieta el botón. Por lo tanto, se van acumulando. ¿Cuánto es el límite de los errores falsos positivos? Hasta 10. Los falsos negativos de la misma forma hasta 10. Sumados estos dos errores, falsos positivos y falsos negativos, debe darnos menor a 20. De esta forma, si nuestro estudio se encuentra dentro de estos parámetros, podemos llegar a evaluar e interpretar el estudio. Si no se encuentra, les vuelvo a recalcar, tiene que repetirse esta prueba. La impresión se da en 3 formatos. En este punto vamos a comenzar a interpretar el estudio. Tenemos un mapa que se denomina el mapa de escala de grises, donde nos indica que las zonas negras son áreas ciegas. Las áreas de color gris son áreas de sensibilidad disminuida. Las áreas blancas son áreas de sensibilidad aumentada o conservada, que se corresponde a nivel central. A nivel central dijimos que tenemos la cúspide de sensibilidad visual, donde está mayor sensibilidad, porque aquí se encuentra la foca, ¿verdad? Y acá, en este área negra que nosotros vemos acá, se corresponde con el nervio óptico, con la salida del nervio óptico. A esta mancha negra denominamos la mancha ciega. ¿Y dónde se encuentra la mancha ciega en nuestro campo visual? En el cuadrante temporal inferior. Esto viene a ser el temporal superior. Nasal superior y nasal inferior, ¿no? Entonces, ¿de qué ojo vendrá a ser este campo visual? El izquierdo sería otro. No. Es del derecho. Ah, sí. Es del derecho. Sí se van a dar cuenta. Este es de un ojo derecho y este es de un ojo izquierdo. Para que lo vean. Cuando ustedes quieran interpretar un campo visual, siempre tienen que poner el del ojo derecho donde está su ojo derecho. Y acá, ojo izquierdo. Y de esta forma, estas manchas se encuentran en el cuadrante temporal inferior. Vayan viéndolo así, porque a medida que vayamos... ¿Los dos son temporal inferior? Los dos son temporal inferior. Aquí está el temporal inferior, temporal inferior. Mira, ubiquen entonces este. O sea, nos ubicamos prácticamente por las manchas Con la mancha. Que además, dentro del estudio, viene, vean, acá dice
pero lo que pasa en el fondo de ojo es invertido, es decir, la mancha ciega no se encuentra temporalmente, sino se encuentra nasalmente. ¿No? Así, y vamos a ver por qué en una vía oculta. Pueden sacarle fotos. El otro mapa es la profundidad de defectos, es decir, que en este mapa el símbolo circular nos va a indicar normalidad, pero el símbolo en forma de cruz nos va a indicar anormalidad. El mapa de valor numérico. El mapa de valor numérico representa la sensibilidad visual en números, es decir, donde no hay sensibilidad se va a marcar de un cero, ¿no? Un cero absoluto, cuando nosotros decimos que no hay. Pero si hay una disminución de la sensibilidad, se marca con números disminuidos, obviamente. Y a nivel central vamos a tener los mayores valores numéricos a nivel central. Este es un campo visual normal, sin ninguna alteración que se les quede en la cabeza, porque más adelante vamos a ver campos visuales patológicos. Y quiero que me relacionen, que me comparen con esta imagen. ¿Listo? ¿De qué ojo es este? Derecho. Hay factores que nos van a afectar el campo visual, entre ellos está la edad. Pacientes de la tercera edad que ya tienen patología de base, especialmente aquellos pacientes que a nivel ocular ya están presentando las cataratas. ¿A qué edad se presenta la catarata normal? 50 es el promedio. A nivel de los 50 años de edad, el paciente ya va a comenzar a tener una catarata, pero es una catarata incipiente. A medida que pasen los años, esta catarata va a madurar, o sea, se vuelve más opaca. Entonces, en nuestros pacientes con catarata, lo que hacemos es evaluar el campo visual, pero con un estímulo grande, el estímulo tipo 5. El tamaño pupilar influye bastante en la evaluación de un campo visual. No podemos evaluar un campo visual ni en miosis ni en midriasis. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que no se puede Porque evaluar? en miosis ninguno de sería los dos? la pupila estaría muy pequeña ¿Y qué pasa con la luz? y no No va a poder reflejar bien la luz en el campo. Y en midriasis Muy exagerado. es como una puerta. Imaginen que acá estuviera totalmente oscuro, que es lo que pasa en la retina. Para que pueda la retina ser estimulada necesita que ingrese luz, pero esta luz tiene que ser regulada, tiene que estar equilibrada. No puede entrar muy poca luz como en la miosis o demasiada luz como en la midriasis. Es por eso que no se puede evaluar en ninguno de estos dos casos. El tamaño pupilar debe ser el normal, el que todos tenemos en este momento, 4 a 5 milímetros. En pacientes con glaucoma, en su esquema de tratamiento usan mióticos, es decir, para que contraiga la pupila, aquellos mióticos. La literatura nos indica que deberíamos ponerle una gota de midriático, es decir, aumentar un poquito el tamaño de las pupilas, ¿no? Pero eso dice la literatura. Nosotros en nuestra experiencia no lo hacemos. Lo que hacemos es que indicar al paciente que deje de usar sus gotas y que vuelva 2 días después y ya cuando la pupila esté totalmente en su estado normal. Bien, como decíamos, en un paciente con catarata vamos a utilizar un estímulo tipo 5. En pacientes con miopía, hipermetropía y astigmatismo vamos a utilizar la medida de sus lentes también en el campímetro para que estos pacientes puedan ver con mayor nitidez estos estímulos. En pacientes afáquicos, ¿qué es afaquia? Sin ausencia de cristalino. Ausencia de cristalino, ya sea de manera quirúrgica o que el paciente haya nacido sin cristalino, ¿no? En estos pacientes va a estar disminuida la visión próxima. Para poder ayudar a la visión próxima utilizamos un lente esférico positivo de 3. Muchas veces podemos tener estos errores por artefacto. Estos no son patología, pero puede presentarse. Esta imagen nos indica que hay una disminución de la sensibilidad a los estímulos luminosos en toda la periferia de nuestro campo visual, ¿verdad?
pero esto se debe al borde del lente. El borde del lente, el que sujeta el lente de prueba, tiene que encontrarse a una distancia ni muy lejos del ojo ni tan cerca, porque si se encuentra muy lejos va a impedir que el paciente vea todo el borde del lente, ¿no? Estos estímulos no va a poder captarlos. Es por eso que aparece esta imagen, que es una contracción periférica ocasionada por el borde del lente. Esta otra imagen también se debe a un error por artefacto, pero el artefacto viene a ser el párpado superior del mismo paciente. Esta es una ptosis palpebral, es decir, que el explorador no se dio cuenta que su paciente tenía ptosis y evaluó el estudio. Y nos aparece con este tipo de disminución de sensibilidad. ¿Qué hacemos en este caso? Abrir el párpado manualmente, cerramos. Muchas veces podemos utilizar cintas adhesivas en estos pacientes. Una de las enfermedades en la cual nosotros solicitamos campimetrías es el glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Para empezar, es una enfermedad del nervio óptico, es una neuropatía del nervio óptico. Consiste en la pérdida de axones de las células ganglionares, que esto se representa con pérdidas a nivel del campo visual. En relación a la imagen de un campo visual normal, ¿qué ven? ¿Qué les llama la atención de esta imagen? Borramiento periférico. Ahí más acá. Diferente punto. Ah, y el punto signo está más grande. Sí. Ya, ¿qué más? Es un ojo izquierdo. Es un ojo izquierdo. Bien. Y abajo hay una mancha. Adicional. ¿Qué será eso? Esto es un escotoma, no es una mancha. ¿Ya? Esto es un escotoma. ¿Qué es el escotoma? Es un área ciega rodeada de un área de visión normal. Ese es un escotoma. El paciente lo ve como una mancha estática inmóvil en su campo visual, que no se mueve. Acá muy bien. La mancha ciega solamente ocupa el cuadrante temporal inferior, pero en este caso aumentado de tamaño. Y acá tenemos disminución de la sensibilidad visual a nivel periférico, pero tenemos que hablar con propiedad. ¿En qué cuadrante está? En temporal. Cuadrante entre nasal y inferior. Es el temporal superior. Temporal superior. donde está el puntero, ¿qué cuadrante? Temporal superior. Temporal superior. Y este es el nasal Superior. Doctor, una pregunta. ¿Sí? El escotoma, o sea, la mancha ciega, no puede sobrepasar hacia arriba, ¿no? Como dicen los manos. Sería un alargamiento de la mancha ciega. Ajá. Eso se hace Un un aumento de la mancha ciega. Eso implicaría un escotoma secal. No, solamente es un signo que no es propio del glaucoma, pero en el estadio 1 se puede observar un aumento de la mancha ciega. Pues en un estadio 2 vamos a observar que estas pérdidas del campo visual van a aumentar mucho más de tamaño. A esto se denomina escotoma de Jervin, porque aquí se encuentra el área de Jervin. Aquí se encuentran las fibras arciformes que van a formar al nervio óptico, están yendo en dirección a lo que es la papila óptica en el fondo de ojo. Y cuando se afecta este área de hierro, nos forma este escotoma. Además que vamos a tener acá disminución de la sensibilidad. ¿En qué cuadrante? ¿Qué ojo ven? Derecho. Cuando hay una pérdida visual de un cuadrante completo, denominamos cuadrante de un cuadrante. De un cuadrante. Y estamos observando también que esta pérdida visual va influyendo al otro cuadrante paralelo, ¿no? Acá tenemos la mancha ciega. ¿De qué ojo vendría a ser? Izquierdo. Aquí dice, ahí arriba. Pero cuando esta pérdida visual afecta a la mitad del campo visual, se denomina hemianosis, ¿verdad? Esta es una hemianosis. Luego le vamos a hablar su apellido. Aquí tenemos la mancha ciega. ¿De qué ojo es? Derecho. Y acá también tenemos disminución de la sensibilidad. ¿En qué cuadrante? Nasal Nasal inferior. Y acá también.
temporal inferior. Eso es lo que nosotros hacemos cuando damos un informe, describimos todas estas lesiones donde corresponden, ¿no? O sea, pues ustedes ya están casi como para interpretar un campo visual. Bien, acá tenemos una disminución de la sensibilidad visual en todos los cuadrantes. Como es negro, nos ha dicho que este color negro nos indica pérdida absoluta. Entonces puede ser que si nosotros comparamos con el mapa de valor numérico, en este área se marquen ceros. Pero acá tenemos zonas grises, es decir, que hay pérdida parcial todavía. Todavía puede quedar que la sensibilidad tenga, no sé, un 2, un 3, 5, pero está muy lejos, ¿no? Pero se preserva acá la visión central. A esto denominamos visión tubular. El paciente ve como si estuviera viendo a través de un tubo, ¿no? Toda la periferia lo ha perdido, solamente ve por la parte central. Aún así, estos pacientes en este estadio no se dan cuenta que tienen glaucoma. ¿Por qué? Porque nosotros observamos mejor con la parte central. La periferia muchas veces no lo tomamos mucho en cuenta. Inconscientemente, nuestro cerebro lo que va a hacer es ver con la parte central, ¿no? De esta forma, es muy importante evaluar el campo visual en estos pacientes para no llegar a la etapa final de un glaucoma, un estado terminal que viene a ser cuando el paciente ha perdido la visión completamente, ¿no? A esto denominamos amaurosis total. ¿Esta amaurosis será reversible? Sí, fugaz. Estamos hablando de un glaucoma. Es irreversible. Bien, acá tenemos a la vía óptica. Lesiones a nivel de la vía óptica nos van a dar alteraciones a nivel del campo visual. Es por eso que necesitamos conocer esta vía óptica. Vamos a representar al hemicampo temporal con este semicírculo rojo. ¿Ya? Semicírculo rojo, hemicampo temporal del ojo derecho y del ojo izquierdo. La información que proviene del hemicampo temporal a la retina le llega al lado nasal, ¿listo? A una hemirretina nasal. A partir de la hemirretina nasal se desprende una fibra. Esta fibra se denomina fibra nasal. ¿Qué pasa con esta fibra? Atraviesa el nervio óptico y a nivel del quiasma entrecruza, se decruza y tiene un trayecto contralateral. Este viene a ser el hemicampo nasal. El hemicampo nasal, toda esta información que proviene del hemicampo nasal llega a la retina temporal. De la retina temporal se desprende una fibra. Esta fibra se denomina la fibra temporal. Su trayecto es ipsilateral. Continúa su mismo trayecto. Lo mismo del otro ojo. Este hemos dicho que representa el hemicampo nasal. ¿Dónde llega la información a nivel de la retina? Al lado temporal. Al lado temporal. Del lado temporal sale una fibra que se denomina fibra temporal. Entonces esta fibra temporal dijimos que tiene un trayecto ipsilateral. ¿Y qué pasa con el hemicampo temporal? ¿A qué nivel llega de la retina? Nasal. A la hemirretina nasal. Y a nivel del quiasma, decruza. Y se hace contralateral. De esta forma, la vía óptica llega hasta la corteza cerebral. ¿Dónde comienza la vía óptica? A nivel de la retina. Pasa por el nervio óptico. En el quiasma solamente se encuentran las fibras nasales. Luego tenemos el tracto óptico. Antes de pasar a las radiaciones ópticas, tiene que pasar primeramente por el ganglio geniculado lateral para llegar a la corteza cerebral. ¿A qué áreas? Hacia un área de 17, 18, 19. Esas son las áreas de la visión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si existe alguna lesión a nivel de la vía óptica? Se va a representar con pérdida a nivel del campo visual, repercute a nivel del campo visual. Es decir, si nosotros tenemos una lesión a nivel del nervio óptico del ojo derecho, ¿cómo estará su campo visual?
el ojo derecho va a estar en amaurosis. ¿Y el ojo izquierdo? No, porque acá a este nivel no hay fibras que correspondan al otro ojo, ¿no? Estas lesiones se denominan lesiones prequiasmáticas, antes del quiasma. Pero si hay una lesión en el quiasma, vamos a tener, en este caso, afección de estas fibras que se encuentran en el quiasma. ¿Qué fibras se encuentran? Las fibras nasales. ¿Y las fibras nasales qué información traen del campo visual? La del campo temporal de ambos ojos. Por lo tanto, a nivel del campo visual está afectado el campo temporal. Esta imagen corresponde a una hemianopsia bitemporal, porque afecta a los dos campos temporales de los ojos, ¿no? Esta sí es una lesión quiasmática en el quiasma. Una lesión posquiasmática a este nivel. ¿Cómo estará nuestro campo visual? Vamos a ir por partes. A este nivel tenemos una fibra temporal que corresponde al ojo derecho y una fibra nasal que corresponde al ojo izquierdo. Por lo tanto, la fibra temporal está trayendo información del hemicampo nasal, ¿no? Entonces, hay una afección del hemicampo nasal del ojo derecho. ¿Qué se denomina eso? Hemianopsia nasal. Ahora, del ojo izquierdo, esta es una fibra nasal y las fibras nasales traen información del hemicampo temporal. Por lo tanto, hay una afección del hemicampo temporal. Esta vendría a ser una hemianopsia temporal, ¿no? Ese es el motivo por el cual solicitamos campimetrías en pacientes que estamos sospechando que hay una afección de la vía óptica. Tan solamente observando sus campos visuales nos pueden dar mucha información de la ubicación de la lesión, ¿no? Viendo este tipo de resultados. Pero no solamente podemos tener hemianopsis, podemos tener cuadrantosis. ¿Dónde? A nivel de las radiaciones ópticas. A nivel de las radiaciones ópticas no solamente hay dos fibras, sino estas fibras se subdividen y por lo tanto podemos presentar este tipo de alteraciones. Para la siguiente clase ustedes me van a traer un dibujo de la vía óptica. ¿Listo? Un dibujo. En ese dibujo me van a seleccionar dos lesiones, como está acá en la imagen. Van a subrayar la lesión, le ponen un número o un inciso y al lado me representa cómo se vería el campo visual en esa lesión. ¿Está? Solamente escogen dos lesiones, nada más. Eso es lo que van a hacer para la siguiente clase.